Capítulo 25. Flujo de chakra. Visitó la biblioteca y buscó en las 4 secciones a las que tenía acceso. Sorprendentemente, no encontró ni un solo pergamino sobre lo que buscaba. Pensó. Esto es sorprendente. ¿Significa que se guardan en una sección superior o que no se enseña esa técnica a los ninjas comunes? Al salir de la biblioteca, analizó un poco más. Sí, puede ser. Infundir chakra en las armas no es tan complicado. Si no recuerdo mal, la mayoría de los samuráis podían hacerlo. Sin embargo, en Konoha, Asuma fue el único que recuerdo que lo hizo. Y Danzo también pudo, pero su método era diferente. En fin, supongo que tendré que intentarlo yo mismo. No creo que Genki o sus amigos lo sepan. De camino de vuelta al pequeño bosque, pensó en varias maneras de hacerlo. Sus primeros pensamientos fueron: intentaré canalizar mi chakra a través de un kunai como cuando intento cortar una hoja. Solo que, en lugar de cortar el kunai, intentaré afilar sus bordes. Luego intentó poner en práctica ese truco, pero tuvo muchos problemas. Tuvo éxito instantáneo, ya que logró imbuir su kunai con chakra al primer intento. Sin embargo, la cantidad de chakra imbuida fue muy baja, e incluso después de intentar infundirle más chakra durante 2 días, no mejoró mucho. Si bien el filo y la capacidad de penetración del kunai mejoraron, no fue mucho, y no logró ninguna mejora en esos días. Pensó. ¡Qué fastidio! Esto parece un callejón sin salida. Supongo que tener una espada de chakra podría ayudar, pero algo no cuadra. Quizás mejore si sigo con esto, pero probablemente me lleve años. Necesito pensar en otra manera. Pensó durante unas horas y de repente lo entendió. Decidió seguir el método de Unter x Unter. Pensó. Sí, es cierto. Podría intentar algo similar a lo que se hace en Unter x Unter. Primero intentaré liberar mi chakra y cubrir todo mi cuerpo con él. Luego intentaré extender esa capa para cubrir un kunai que sostengo. Aunque el método es muy ineficiente, me permitirá aprenderlo más rápido. Una vez que lo domine, tendré que practicar sin cubrir mi cuerpo e infundiendo chakra directamente en el kunai. Cubrir todo el cuerpo con chakra no era algo que ningún ninja prefiriera hacer. La razón era simple. Falta de chakra. Hacerlo agotaría el chakra del usuario muy rápidamente. Por lo que Fujin recordaba, aparte de los Jinchurikis, solo los Raikages cubrían su cuerpo con chakra. Los demás, como mucho, cubrían una parte del cuerpo o las armas para potenciarlas. Fujin comenzó a entrenar de esta nueva manera. Y fue agotador. En apenas 7 minutos, se quedó sin chakra. Sin embargo, pudo ver que estaba progresando en la transmisión de su chakra a su kunai. Era lento, pero observó un crecimiento constante en 7 minutos. Calculó que en unos 10 intentos lograría recubrir el kunai perfectamente con su chakra. Sin embargo, debido al agotamiento de chakra, probablemente solo podría entrenarlo unas 3 o 4 veces al día. Sin mencionar que aún quedaba mucho por hacer después de recubrir el kunai con su chakra. No queriendo perder semanas en esto, decidió comprar píldoras de soldado. Tras descansar un par de horas, fue a casa de buscar dinero y luego salió a comprar las píldoras. Se transformó en un callejón y se dirigió a una tienda que vendía píldoras de soldado. Estas píldoras eran extremadamente útiles para un ninja. Cuando las leyó por primera vez, quedó bastante asombrado. Una píldora de soldado de alta calidad podía proporcionar alrededor de 30 veces el chakra de un Jounin promedio. Y no lo hizo de inmediato, sino que proporcionó el chakra en pequeñas dosis, cada hora, de forma constante durante 3 días. También liberó enzimas que estimularon al ninja a mantenerse despierto durante 3 días. Por eso, alguien que consumió una píldora de soldado pudo luchar durante 3 días seguidos. Sin que Fujin lo supiera, también existían píldoras de soldado de mejor calidad, pero estaban hechas a medida para los ninjas de élite y no estaban al alcance de todos. Fujin decidió comprar píldoras de soldado de calidad media. Estas eran usadas principalmente por los Chunin. La reserva de chakra de Fujin era ahora mucho mayor que la de un genin novato promedio. Probablemente era superior a la de un genin promedio.
En el próximo año, sus reservas de chakra deberían alcanzar el mismo nivel que las de los profesores Chunin más débiles de la academia. A pesar de no tener aún reservas de chakra de nivel Chunin, decidió comprar píldoras de soldado de calidad media debido a lo agotador que era el entrenamiento. Compró 5 píldoras, por un total de 10.000 yo. El precio lo hizo maldecir, pero también agradecer el hecho de haber comenzado a aprender Fuinjutsu. Durante los siguientes 3 días, entrenó intensamente. El primer día, logró recubrir su kunai con chakra. Luego lo cargó con energía de viento, lo que tuvo un impacto inmediato en su filo y poder de penetración. El chakra extendió el alcance del kunai en 5 centímetros. Experimentó un poco con su nueva habilidad. Pensó. Excelente, puedo cortar ramas como si cortara el aire. Aunque no puedo cortar un árbol, es porque el tamaño del kunai es demasiado pequeño. Con una espada, ni siquiera eso debería ser un problema. El kunai también puede penetrar profundamente en una roca. Recuerdo que Naruto y Asuma pudieron atravesar una roca en uno de los episodios de relleno, así que podría intentarlo. Honestamente, si un enemigo me subestima e intenta bloquear el kunai, resultará muy herido. Pero necesito reducir la cantidad de chakra que necesito para hacer esto. La siguiente parte del entrenamiento debería ser intentar recubrir directamente el kunai sin recubrir también todo mi cuerpo y cómo debería proceder. Pensó un rato y luego concluyó. Intentar recubrirlo directamente probablemente terminará en fracaso. Debería intentar recubrir solo mi mano con chakra y luego extenderlo al kunai. Supongo que también podría entrenar para infundir chakra en mis puñetazos de esta manera. Si bien no alcanzará el nivel de Tsunade, el poder de los puñetazos infundidos con chakra debería superar con creces el de los puñetazos normales. Luego procedió a intentar recubrir solo su puño con chakra. Le tomó varias horas lograrlo. Pensó. Bien, esto no fue tan difícil. Después intentó extender ese chakra al kunai. Si bien pudo extenderlo, la cantidad de chakra que ahora podía transferir al kunai era mucho menor. Pensó. Ya veo, como solo estoy recubriendo mi puño, por eso la cantidad de chakra que extiendo es mucho menor. Así que básicamente tendré que concentrar más chakra en mi puño. Entonces comenzó a concentrar más chakra en su puño. Esto fue mucho más difícil de lo esperado. Requería un nivel muy alto de control de chakra para poder hacerlo. Por suerte para Fujin, había entrenado mucho su control de chakra. Le bastaba un día para poder duplicar la cantidad de chakra que podía concentrar en su puño. No satisfecho con la cantidad, siguió intentándolo. Sin embargo, pronto se cumplirían los 3 días. Por eso decidió regresar a casa antes de que terminara el plazo. En cuanto se cumplieron los 3 días, el cansancio lo golpeó con fuerza. El efecto secundario de las pastillas para soldados era terrible. Por suerte, solo fue un cansancio pasajero y no tuvo consecuencias a largo plazo. Se fue directamente a dormir, sin poner ninguna alarma. Al despertar, miró el reloj y pensó. Oh, son las 8:10 de la mañana. Espera, me dormí ayer a las 4:30 de la tarde. Así que dormí más de 15 horas. Maldita sea, el cansancio me golpea fuerte. Además, tengo muchísima hambre. Después de cepillarse los dientes y asearse, cogió un par de barritas energéticas y se las comió. Hizo su entrenamiento matutino, aunque con 3 horas de retraso, y decidió ir a comer carne a Yakinikuku. Descansó el resto del día y, al día siguiente, continuó entrenando. Le llevó otros 3 días volver a duplicar la cantidad de chakra que podía concentrar en su puño. Pensó. Vaya, me pregunto qué tan fuerte será mi puñetazo ahora. Probemos con una roca. Al golpear la roca, aparecieron muchas grietas, pero Fujin gritaba internamente. Maldita sea. Esto duele muchísimo. Tras unos instantes, se revisó el puño y pensó. Vaya, no hay heridas visibles. Aunque dolió muchísimo, no sangró ni se lastimó. Solo me hizo unos pequeños rasguños. Supongo que me he vuelto muy fuerte. Pasó los siguientes 15 días aumentando la cantidad de chakra que podía infundir en su kunai y afilándolo aún más.
Si bien infundirle chakra de viento lo había vuelto muy potente, tuvo que moldearlo para formar un filo delgado que se alineara con los bordes del kunai para lograr el máximo efecto. Al finalizar las vacaciones, su kunai podía atravesar 3 rocas de 4 metros de ancho y quedar incrustado en la cuarta. Además, el alcance de su kunai, gracias al flujo de chakra, aumentó en 15 centímetros. Sin embargo, notó que, al aumentar la cantidad de chakra infundido en el kunai y afilarlo tanto, este comenzó a deteriorarse. 2 días antes de que terminaran las vacaciones, el kunai con el que practicaba se rompió. Suspiró pensando. Bueno, era un kunai que recogí en el bosque. Me pregunto si un kunai nuevo durará más. Supongo que tendré que comprar algunos más adelante. También debería consultar los precios de las espadas de chakra. El día antes de que comenzara la academia, visitó la mejor tienda de armas de Konoha en busca de espadas de chakra. Esta vez no se había transformado y simplemente entró como un entusiasta. La razón era que quería demostrar interés y que el dueño de la tienda era un ninja retirado cuyo chakra era casi el doble que el de Genki. Sin embargo, los precios lo dejaron atónito. Pensó. ¿Qué demonios? ¿Un pequeño cuchillo de chakra cuesta 2 millones de ryo? Caramba, ¿por qué Kakuzu no robó las espadas de chakra de Asuma? Y aunque no tienen espadas de chakra, en el libro se indica que la más barata cuesta 7,5 millones de ryo. Los precios lo hicieron pensar. Maldita sea, ¿qué debería hacer? Los costos son demasiado altos. Si me concentrara mucho en el Fuinjutsu y vendiera muchos sellos, podría ganar esa cantidad en 1 o 2 años, pero atraería mucha atención. Sin mencionar que las espadas de chakra tienen que hacerse a medida, así que intentar conseguirla con un disfraz cualquiera probablemente no funcione. Dudo mucho que la aldea no le preste atención a una compra tan grande. Si espero a poder ganar dinero haciendo misiones, dudo que pueda ganar tanto hasta que pueda hacer misiones de rango A. Eso es mucho tiempo. Pensó un poco más y entonces lo entendió. Es cierto, tengo la opción de pedírsela como recompensa a Hiruzen. Este año entrenaré mucho para usar 2 espadas a la vez. Incluso haré gala de mi entrenamiento para mostrarles a todos mi interés por las espadas. Y Genki sabe que mi afinidad natural es el viento. Así que captarán la indirecta. Aunque hay 2 problemas principales. El primero es que prácticamente todo el mundo se enterará. El segundo es si Hiruzen realmente me recompensará con algo tan caro. Pensó un poco más. Bueno, ¿qué más da? Puedo sortear el primer problema pidiéndole a Hiruzen que guarde mis espadas. Cuando esté seguro de poder enfrentarme a los Jounin, se las pediré. En cuanto al segundo, si se niega, le pediré espadas de chakra más pequeñas. Con todas las tonterías que dice sobre la voluntad de fuego, será divertidísimo ver cómo se niega 2 veces a un niño. Lamentablemente, he cultivado una imagen bastante madura y algo nerviosa. Así que no puedo hacer berrinches si se niega 2 veces. Aunque sin duda me vengaré si dice que no 2 veces a pesar de aburrirme durante horas año tras año con su discurso de lavado de cerebro. Si se niega, en el futuro financiaré las travesuras de Naruto proporcionándole varios sellos. Entonces disfrutaré viendo el desastre que hace en Konoha. Con esos pensamientos, rió como un demonio. Si Hiruzen hubiera sabido lo que pensaba Fujin, probablemente se habría estremecido. Capítulo 26. Obteniendo un jutsu de rango C. Al día siguiente, comenzó el 4.º año en la academia. Sin haber prestado atención al examen de graduación y queriendo obtener la información, decidió llegar un poco antes a la academia. Llegó al aula a las 7:45 am. Al llegar, vio que ya había 24 alumnos. Y había 3 caras nuevas. Miró alrededor del aula y no vio a Teru, Yorin ni Nobu. Entonces se acercó a Oka, se sentó a su lado y le preguntó. Buenos días. ¿Qué pasó en el examen de graduación? El humor de Oka se agrió al principio, ya que no había aprobado. Pero al darse cuenta, miró a Fujin con incredulidad. ¿No lo sabes? Fujin negó con la cabeza. Oka continuó. ¿Has estado viviendo debajo de una piedra? Fujin respondió. No, solo debajo de los árboles.
Oka lo miró con expresión impasible. Fujin volvió a preguntar. Bueno, ¿vas a hablar hoy? Oka puso cara de tristeza y respondió. He suspendido. Solo Teru, Nobu y Yori aprobaron. Fujin, que ya lo esperaba, asintió. Luego preguntó qué había pasado en los exámenes. Oka le hizo un resumen. A pesar de saber que era posible, suspiró al ver que esos tres podían realizar jutsus de rango C. Pensó. Suspiro, supongo que pertenecer a un clan de élite o contar con el apoyo de un viejo loco tiene sus ventajas. Fujin preguntó si esos tres habían formado un escuadrón genin. Oka respondió. No, Teru y Yori fueron asignados a un escuadrón con alguien un año mayor. No tengo ni idea de dónde fue Nobu, pero no he vuelto a saber de él después del examen. Fujin pensó. Ya veo. Supongo que Danzo lo admitió en la raíz. Aunque me sorprende que no lo aceptara cuando tenía 3 o 4 años. Luego preguntó. ¿Y qué pasa con los tres nuevos? Oka respondió con desdén. Ni idea. Al ver que Oka no se preocupaba por los nuevos, Fujin pensó. No es la persona indicada para preguntar esto. Es muy distante si no se trata de taijutsu. Pero con esta información me basta. Me pregunto si podría usarla para obtener algunos jutsus de rango C de Genki. Después de la conversación, Fujin decidió quedarse sentado el resto del día. Aunque no tenía mucha relación con sus compañeros debido a los constantes entrenamientos, su relación con Oka y Teru era mejor que con los demás. Sorprendentemente, hoy Genki no entró solo a clase, sino que lo acompañaba un anciano. Al entrar, todos se pusieron de pie y lo saludaron, pues era el director de la academia. Tras entrar, entabló una breve conversación. Luego empezó a hablar sobre la voluntad de fuego. Y finalmente, les pidió a los alumnos que intentaran graduarse este año. Fujin quedó bastante sorprendido. Solo pensó una cosa. Vaya, sí que están desesperados. Después de irse, Fujin pensó. Supongo que no participar este año no es una opción. Aunque, ya he aprendido casi todo lo que podía. Solo me faltan el genjutsu y el manejo de la espada. Y el segundo libro de Fuinjutsu. Aún así, si están tan desesperados, quizás tenga alguna posibilidad con las espadas de chakra. Después, el director presentó a los tres nuevos alumnos. Les dijo. Como 3 de tus compañeros ya son genin, hemos transferido a 3 estudiantes de otras divisiones a tu clase. Así que hazte amigo de ellos. Los 3 chicos se presentaron a la clase. Eran los 3 mejores entre los 400 alumnos restantes de su promoción. Algunos alumnos se alegraron de tener nuevos compañeros, otros pensaron que no necesitaban a nadie más, así que la reacción fue variada. Fujin pensó. Ya veo, así se aseguran de que los demás alumnos no se sientan demasiado presionados por el hecho de que algunos de sus compañeros se conviertan en genin. Los 3 chicos garantizarán que la ausencia de los graduados no se note siempre, pero seguirán siendo un referente para el resto. Además, los nuevos alumnos de esta clase tendrán que esforzarse mucho más. Si se mantienen al día, se volverán muy fuertes en el futuro. Es una jugada muy inteligente. Mientras Fujin reconocía la genialidad de la estrategia, una persona en la clase estaba extremadamente disgustada, casi llorando. Esa persona era el profesor. Genki pensó. Ya les enseñé todo lo que tenía que enseñarles a estos chicos el año pasado. Solo tuve que esperar a que asimilaran todo y aprobaran el examen de graduación. Pero ahora tengo que volver a enseñárselo todo a estos nuevos alumnos. Mientras estaba deprimido y absorto en sus pensamientos, tuvo una idea que lo horrorizó. Un momento, si este año se desmayan más alumnos, ¿significa que se incorporarán más a la clase y tendré que darles clase otra vez? Sus hombros se hundieron al pensar en eso. Realmente estaba deprimido. Suspiró. Esto no es para lo que me apunté. Tras presentar a los nuevos alumnos, el director se marchó. Genki anunció entonces el programa de estudios, y Fujin volvió a sorprenderse. Genki dijo. Este año, su principal objetivo será dominar todo lo que les enseñé en los últimos 2 años.
los 3 ninjutsu básicos, así como las habilidades básicas que les enseñé. Además, les enseñaré 5 nuevos jutsus de rango E. Serán: elemento fuego. Jutsu 1, elemento viento. Jutsu vendaval, elemento rayo. Jutsu cuerda estática, elemento tierra. Jutsu escudo de roca y elemento agua. Saliva de pez. Aprender estos jutsus no es obligatorio para graduarse, pero les serán de gran ayuda si logran usarlos. Ya les expliqué las afinidades naturales el año pasado. Así que revisaré su naturaleza más adelante, y como mínimo, deberán aprender el jutsu correspondiente a su afinidad. Aprender los 5 les ayudará si deciden graduarse antes de tiempo. Su antiguo compañero, Nobu, era capaz de realizar los 5 jutsus. Por eso pudo graduarse tan pronto. Mencionar a Nobu enfureció a la clase y los volvió muy competitivos. Genki estaba satisfecho con la reacción. Pensó: es bueno verlos tan motivados. Debería agradecerle a Nobu por haber hecho esto durante el examen del año pasado. De lo contrario, tal vez no me habría decidido a hacer esto. Fujin pensó: bueno, esto es sorprendente. No pensé que Genki enseñaría jutsus de los 5 elementos. Pero no me preocupan mucho. Ya conozco 2 de esos 5 jutsus. Después de que terminó la clase, Fujin tomó una espada de entrenamiento de la academia y comenzó a practicar. Tenía 2 ideas básicas, por eso quería aprender a usar espadas. La primera era infundir chakra de viento en sus espadas, haciéndolas increíblemente afiladas para poder derribar a sus enemigos, incluso si bloqueaban con sus armas. Esto lo haría increíblemente letal en el combate cuerpo a cuerpo. La segunda idea era lanzar tajos o estocadas a media distancia, similar a lo que hacían Zoro y Mihawk en One Piece. De las 2 ideas, la primera parecía muy realista. Fujin confiaba en poder lograrlo pronto. Sin embargo, no estaba del todo seguro de la segunda. Sus recuerdos sobre los pequeños sucesos de Naruto se habían vuelto algo borrosos, así que, por lo que recordaba, solo había un ninja capaz de usar la fuerza bruta a media distancia. Gui, durante su técnica del pavo real matutino y el elefante vespertino. No obstante, incluso si no podía lanzar tajos con fuerza bruta, podría replicarlo lanzando un chorro de chakra, como hacen los samuráis. Y podría mejorarse aún más cargando ese chakra con energía de viento. Tras practicar durante 1 hora, suspiró al ver su falta de destreza con la espada. Pensó: aunque he visto mucho esgrima en mi vida anterior, no tengo una forma adecuada de entrenarla. Bueno, volveré a molestar a Genki. Así que guardó la espada y fue a buscar a Genki. Al encontrarlo, lo vio hablando con otro profesor. Esperó un rato. Al ver a Fujin, Genki interrumpió su conversación y le preguntó qué hacía allí. Fujin dijo: Sensei, quiero aprender a usar espadas. ¿Podría enseñarme? Genki casi lloró por dentro. Primero, ese director me hizo enseñarles todo a 3 alumnos nuevos. Ahora viene este mocoso y me pide que le enseñe a usar espadas. Como si no tuviera nada más que hacer. Y ni siquiera se presenta al examen de graduación. Se recompuso y suspiró. Da igual, no puedo decirle que no. Pero necesito hablar con él. Quiero que se gradúe este año. Si se queda 1 o 2 años más y otros empiezan a seguir su ejemplo y me piden que les enseñe más, mi vida se convertirá en un infierno. Fujin se sorprendió al oír el suspiro de Genki. Se preguntó: ¿qué le pasa? ¿No se mostraba siempre tan entusiasta cuando los alumnos querían aprender más? Genki respondió: no uso mucho la espada, pero tengo un par de amigos que sí. Te organizaré algunas sesiones con ellos. Mientras decía esto, pensó: qué suerte tengo de haber hecho tantos buenos amigos, a quienes puedo delegar mis alumnos. Fujin asintió y le dio las gracias. Genki le hizo algunas preguntas más y luego cambió de tema, hablando de los exámenes de graduación. Preguntó: Fujin, ¿qué opinas de la graduación? Fujin asintió y le dio las gracias. Genki le hizo algunas preguntas más y luego cambió de tema, hablando de los exámenes de graduación. Preguntó: Fujin, ¿qué piensas de la graduación? Fujin suspiró para sus adentros ante la pregunta.
Realmente no hay otra opción este año. Adoptó una expresión pensativa y dijo. Lo intentaré este año. El año pasado también quise intentarlo, pero me asusté un poco porque nos lo dijeron a última hora. Y no sabía qué hacer. Luego mostró una expresión ligeramente nostálgica y un poco triste, y dijo con voz melancólica, bajando la mirada. Pero después de escuchar que Yori, Teru y Mabu pudieron realizar jutsus de rango C, supongo que fue bueno que no intentara el examen. Habría hecho el ridículo si lo hubiera hecho. Fujin mantuvo esa expresión, esperando que Genki se apiadara de él y le diera algunos jutsus de liberación de viento de rango C. Al ver la expresión de Fujin, Genki sintió cierta compasión por él. Pensó. Un huérfano sin clan que se convierte en ninja es bastante difícil. No contar con los recursos que proporciona un clan lo pone en una gran desventaja. Yo mismo tuve muchas dificultades por provenir de una familia civil. Suspiró levemente y decidió. Bien, debería animarlo y enseñarle un jutsu de rango C. El jutsu gran avance es muy básico para los usuarios del viento. Y estoy seguro de que el Hokage estaría de acuerdo. Pero primero necesito ver cómo va su progreso. Intentó animar un poco a Fujin y luego preguntó. Comprobamos tu afinidad con la naturaleza hace más de un año. ¿Cuánto has progresado? Fujin respondió. Sensei, logré cortar la hoja por la mitad. Aprendí el jutsu vendaval en la biblioteca. También puedo hacer el jutsu avance, pero aún lo estoy perfeccionando. Genki se sorprendió un poco con la respuesta. No esperaba que llegara tan lejos, ni que practicara jutsus por su cuenta. Claro que era muy diligente. Además, los jutsus de rango Eire no son difíciles de realizar. Pero como ya ha aprendido estos dos, el jutsu gran avance debería serle más fácil. Luego dijo. Eso está bien. ¿Puedes mostrarme que también los haces? Fujin asintió y fueron al campo de entrenamiento. Primero, Fujin realizó correctamente el jutsu vendaval. Aunque podía hacerlo sin sellos de mano, hizo todos los sellos mientras se lo mostraba a Genki. Genki asintió y dijo. Eso está bien. Muéstrame el jutsu avance, inténtalo en ese árbol. Señaló un árbol cercano. Fujin volvió a hacer los sellos de mano, pero a menor velocidad. También controló el poder del jutsu. Solo arrancó unas pocas hojas y ramitas. Después de realizar el jutsu, pensó. Bueno, con esto debería ser suficiente. Si hubiera usado todo mi poder y hubiera convertido este árbol en un árbol desnudo con muchos cortes profundos, cierta persona se habría interesado mucho en mí. Genki quedó impresionado con el desempeño de Fujin. Eso está bien. Aunque le falta un poco de poder, es suficiente considerando que solo tiene 9 años y no tuvo a nadie que le enseñara. Pero su talento en ninjutsu definitivamente no es tan bueno como el de los 3 que aprobaron. Genki pensó un poco más si podía ayudar a Fujin, pero no se le ocurrió nada. Concluyó. Bueno. Incluso si no se convierte en un experto en ninjutsu, sigue siendo un sensor. Sin mencionar que su taijutsu también es sólido. Y aunque su ninjutsu no es muy bueno, el elemento viento hace que el fuego sea más fuerte. Así que, entre sus habilidades de sensor y sus jutsus de viento, serán muy útil para su escuadrón. Por lo tanto, convertirse en un Jounin especial en una década no debería ser un problema para él. Incluso podría convertirse en Jounin si progresa bien. Al concluir sus reflexiones, Genki dijo. Buen trabajo, Fujin. Has aprendido muy bien ambos jutsu. Aunque deberías trabajar en aumentar su poder. Fujin asintió y dijo. Sí, sensei. Genki continuó. No te preocupes por los jutsu de rango C. Veré si puedo conseguirte uno. Fujin le dio las gracias rápidamente. Al día siguiente, Genki, tras obtener el permiso de Hiruzen, le entregó a Fujin el pergamino del jutsu de gran avance. Le dijo. Este jutsu es la siguiente etapa del jutsu de avance. Apréndelo bien, te ayudará a graduarte. Fujin le dio las gracias de nuevo. Capítulo 27. Kenjutsu. Al día siguiente, Fujin retomó su práctica de Fuinjutsu dejando un clon en casa.
No lo había practicado mucho en los últimos 2 meses, ya que no podía dejar clones cuando entrenaba ninjutsu. Aún le faltaban algunos sellos básicos por aprender. Fujin calculó que le llevaría otros 2 o 3 meses dominarlos. Entonces podría pasar al siguiente pergamino. Un dilema que tenía era si debía dejar 1 o 2 clones de sombra en casa. Desde que empezó a practicar con clones de sombra, su chakra se había triplicado. Según el pergamino, solo si un clon de sombra podía usar 2/3 de su chakra antes de disiparse, se consideraba un clon de sombra válido. Siguiendo esa lógica, Fujin solo podía crear un clon de sombra válido. Sin embargo, practicar Fuinjutsu durante 7 horas no requería tanto chakra. Así que podía dejar 2 clones de sombra si quería. Tras analizar la situación, decidió. Por ahora, dejemos solo un clon. Veré cómo va la academia durante la primera semana y luego decidiré. Al día siguiente, Genki le entregó a Fujin el pergamino del Jutsu Gran Avance. Fujin comenzó a aprenderlo ese mismo día. Era muy similar al Jutsu Avance, solo que mucho más poderoso. Logró aprenderlo ese mismo día, aunque aún tenía mucho margen de mejora. Su poder debía incrementarse considerablemente y los sellos de mano debían reducirse a 0. Recordó. Recuerdo que Orochimaru causó estragos en el bosque durante los exámenes de Chunin con este jutsu. Así que aún me queda mucho por hacer para aumentar su poder. Pero al menos ya lo aprendí. Conservaré el pergamino durante 3 semanas y luego se lo devolveré a Genki. Más tarde esa semana, Genki comprobó la afinidad de todos. Como era de esperar, la mayoría tenía afinidad con el fuego. Los restantes se dividieron entre las afinidades de tierra y agua. Nadie tenía la afinidad de rayo, y Fujin, cuya afinidad ya se conocía, era el único con la afinidad de viento. Genki también explicó los jutsus a la clase. El de rayo básicamente creaba hilos de relámpagos que podían electrocutar a cualquiera que tocaran. Pero carecía de poder y era bastante inofensivo en general. El de agua consistía en escupir un pequeño chorro de agua. Elemento fuego. Un jutsu, sin embargo, sorprendió a toda la clase. Aunque era un jutsu simple que consistía en producir un rayo de calor con un dedo, era el más básico de un conjunto de 6 jutsus. Cada uno de los 6 jutsus se basaba en el anterior, y el último era un jutsu de rango A muy poderoso. Esta información despertó el gran interés de Fujin por la técnica. En ese momento, solo conocía un jutsu de rango A. Aprender otro aumentaría mucho su poder de fuego. Sin embargo, controló su deseo por el jutsu por 2 razones. Aún no había entrenado su naturaleza de fuego, y este jutsu no parecía poder potenciarse con sus jutsus de elemento viento. En total, los 5 jutsus podían usarse junto con las habilidades básicas que Genki le había enseñado. Elemento fuego. Un jutsu podía iniciar incendios. El jutsu saliva de pez podía apagarlos. El jutsu vendaval podía borrar huellas. El jutsu escudo de roca podía defenderse y crear una cobertura para esconderse. Y el jutsu cuerda estática podía paralizar animales pequeños durante 1 o 2 minutos. Así que eran bastante útiles. La semana siguiente, Genki anunció. Hoy aprenderemos esgrima. He invitado a un profesor invitado para que los guíe. Genki había pensado en esto después de que Fujin le pidiera que le enseñara a usar espadas. Concluyó. El entrenamiento con espadas es para todos. Así que no sería justo organizarlo solo para Fujin. Si alguno de los 30 estudiantes tiene talento innato para la esgrima, será un buen descubrimiento. Aunque a nadie le interese, aprender a usar otra arma les sería útil. Hablaré con el Hokage y trataré de encontrar a alguien para este trabajo. Fujin se sorprendió con el anuncio, pero al reflexionar, se dio cuenta de que era muy razonable. Todos se dirigieron al campo de entrenamiento de la academia. Al entrar, vieron a Genki hablando con un tipo alto y musculoso que portaba una espada. Genki lo presentó. Él les enseñará a usar espadas. Se llama Nakaya Michi. Es un chunin como yo. Todos saludaron a Michi con respeto. Michi comenzó explicando los fundamentos del manejo de la espada. Dio un discurso apasionado sobre ser espadachín.
Habló del uso de espadas por parte del primer y segundo Hokage. También mencionó que la espada debía considerarse una extensión del cuerpo. Fujin sintió una fuerte impresión de este tipo. Tras 15 minutos de discurso, pasó a los fundamentos del manejo de la espada. Enseñó cómo sujetar la espada, qué postura adoptar, cómo blandirla, etc. Fujin prestó mucha atención a sus instrucciones. Sin embargo, no todos estaban interesados. Los estudiantes de los clanes Nara, Akimichi, Inuzuka, Aburame y Yuga no mostraron ningún interés. Una semana después, Michi preguntó quiénes estaban interesados en practicar esgrima en serio. Aparte de Fujin, solo un chico civil y uno del clan Ataque decidieron practicarla con seriedad. Michi habló con los tres para comprenderlos mejor, entender por qué querían dedicarse a la esgrima y hasta qué punto querían aprenderla. Al preguntarle a Fujin, él respondió: quiero perfeccionar mi esgrima lo máximo posible y convertirla en mi principal método de combate cuerpo a cuerpo. Michi lo felicitó y le preguntó: es una buena actitud. Serás un excelente espadachín algún día. ¿Tienes alguna idea de cómo seguir aprendiendo a usar la espada? Fujin no estaba seguro de todas las opciones disponibles en Konoha. Así que negó con la cabeza y dijo: no, no lo sé. ¿Podrías decirme qué caminos hay disponibles? Michi respondió: bueno, en Konoha tenemos muchas danzas que acompañan a las espadas. Por ejemplo, conozco la danza de la luna creciente, que es uno de los kenjutsu más poderosos de Konoha. Hay muchos estilos básicos que debes aprender antes de poder realizar este kenjutsu. Fujin parpadeó y preguntó: ¿danza? Michi soltó una carcajada y respondió: bueno, no son exactamente danzas. Son solo movimientos que deben realizarse siguiendo un patrón específico. Ese patrón te ayuda a crear efectos muy letales en una batalla. Por ejemplo, algunos movimientos crean imágenes residuales, te hacen desaparecer o hacen que parezca que no te mueves. Pero como esos movimientos parecen una danza elegante, se les llama así. Fujin puso cara pensativa y pensó: bueno, obviamente lo sé. Sin embargo, la danza, si bien tiene buenos efectos, es en sí misma muy restrictiva. Un buen oponente puede interrumpir fácilmente esos movimientos. Baki podría defenderse directamente con medios defensivos más fuertes. Por eso ese tal Hayate murió tan fácilmente. Aunque si alguien aprende todos estos estilos, podría crear un estilo de kenjutsu muy avanzado, pero eso fácilmente le llevaría una década o más. No tengo ese tiempo. Solo quiero un enfoque directo con las espadas. Gran poder ofensivo, suficiente habilidad para defenderme con ellas y mi agilidad para esquivar o perseguir si es necesario. Con el flujo de chakra de viento, solo con esto será extremadamente letal contra cualquier ninja normal. Ahora, ¿cómo se lo hago saber? No puedo simplemente decirle que tus estilos son débiles. No puedo simplemente decirle que si Madara te preguntara si sabes bailar y le mostraras tu danza de la luna creciente, podría golpearse la cabeza contra el suelo y regresar a su tumba. Espera, eso no suena a Madara. No, en cambio, podría lanzar algunos meteoritos. Sí, eso suena a él. Entonces respondió: por ahora no quiero aprender las distintas danzas. Solo quiero aprender a hacer un fuerte ataque frontal con espadas. Luego hizo una pausa de unos segundos y dijo: no sé si es posible o no, pero ¿hay alguna manera de hacer que las espadas sean más letales usando chakra o lanzando tajos voladores? Fujin tenía que ser muy cuidadoso aquí, después de todo, la biblioteca no mencionaba el flujo de chakra. Así que tenía que presentarlo como una idea propia. Michi se sintió un poco decepcionado con Fujin al principio, ya que este no quería aprender los distintos estilos de espada de la aldea de la hoja. Pero se sorprendió mucho al oír la pregunta. ¿Acaso este mocoso pensó en el flujo de chakra por sí solo? Además, ¿acaso esos samuráis no pueden lanzar chakra en forma de tajos? Este chico tiene una forma de pensar muy innovadora. Lamentablemente, yo mismo no he aprendido ni el flujo de chakra ni las técnicas de sable samurái. Se sintió algo angustiado. ¿Y ahora qué hago?
Es muy vergonzoso decirle que no lo sé. La danza de la luna creciente no requiere flujo de chakra. Además, aprenderlo requiere mucho tiempo y esfuerzo, por eso la mayoría de nosotros no lo aprendemos. Pensó un poco más y finalmente suspiró y dijo: de lo que hablas es del flujo de chakra. Enviamos chakra a través de nuestras espadas para hacerlas más fuertes. Sin embargo, es una técnica muy complicada y muy pocos en Konoha la conocen. Así que no te preocupes por eso ahora. En cuanto a los tajos voladores, los samuráis pueden hacerlos, pero sus técnicas son secretas, así que aprenderlas será difícil. Fujin mostró una expresión de decepción. Pensó: vaya, este tipo es un inútil. ¿No podría al menos conseguir que alguien que sepa eso me enseñe? Al ver la decepción de Fujin, Michi lo consoló diciendo: pero no te preocupes, son conceptos de muy alto nivel y podrías tener la oportunidad de aprenderlos en el futuro. Por ahora, te enseñaré lo básico. Fujin asintió, pensando: ay, mis expectativas han crecido demasiado. Este tipo no me debe nada. Supongo que tener un profesor tan servicial aumentó mucho mis expectativas. Luego, tras reflexionar un poco más, concluyó: bueno, si Hiruzen me niega las espadas de chakra, podría pedirle que me consiga a alguien que me guíe en las técnicas de la espada samurái. Aunque Michi dijo que esas técnicas son secretas, es muy improbable que nadie en Konoha las conozca. Además, ahora que Michi lo ha mencionado, tengo una excusa para explicar de dónde las aprendí. Después de esa conversación, Michi comenzó a enseñar los fundamentos a los tres estudiantes. Más tarde ese día, Fujin se compró una espada. Era una espada normal, pero de mejor calidad que un kunai común. Le costó 22.500 ryo tras regatear un poco. La razón para comprarla era que no podía practicar el flujo de chakra con las espadas de entrenamiento de la academia. Capítulo 28. Genjutsu. El año transcurrió de esta manera. Michi le inculcó a Fujin muchos fundamentos, que éste absorbió como una esponja. En cuanto a los 5 jutsus elementales básicos, Fujin no se molestó en aprenderlos por el momento. A partir de la segunda semana, Fujin comenzó a dejar 2 clones en casa para que aprendieran Fuinjutsu, lo que duplicó su velocidad de aprendizaje. Sin embargo, para no confundirlo, ambos clones practicaban el mismo símbolo o sello. Un mes y medio después de comenzar el cuarto año, Fujin terminó con el Fuinjutsu básico. En este periodo, también observó: como mis 2 clones practican el mismo sello, no duplica mi velocidad de aprendizaje. Después de disiparlos, obtengo las perspectivas de los clones. Por lo tanto, la base que se forma es mucho más fuerte, pero a costa de la velocidad de aprendizaje. En total, creo que mi velocidad de aprendizaje ha aumentado alrededor de un 60%. Analizó un poco más y concluyó: el uso óptimo de los clones de sombra será cuando cada uno de mis clones aprenda cosas diferentes. Sin embargo, el único intento que hice me causó un dolor de cabeza terrible. Así que, aunque este no sea el mejor uso que puedo darles a los clones de sombra, supongo que este es el camino más óptimo para mí. Supongo que tener una base más sólida sería más importante que la velocidad de aprendizaje. Después de aprender los sellos básicos, decidió aprender sellos más avanzados de la siguiente versión, que se encontraba en la sección D de la biblioteca. Este libro contenía sellos para almacenar un elemento. Por ejemplo, sellos que podían contener fuego. Esto le hizo preguntarse si el sello que Jiraiya usó para almacenar Amaterasu era tan simple. El elemento almacenado podía crearse con la ayuda de ninjutsu. Sin embargo, esto no era necesario. Los elementos también podían tomarse del entorno. Por ejemplo, en el caso del agua, podía almacenar agua de un río en el sello. Al leer los sellos del libro, se dio cuenta. Parece que los sellos que Shikamaru usó contra Kakuzu están en este pergamino. Sin embargo, supongo que lo que usó no era agua normal, sino agua que conducía la electricidad con mucha más facilidad. Supongo que le pusieron mucha sal, o tal vez algo más para aumentar su conductividad. De todos modos, ni siquiera estos tienen mucha utilidad en combate.
Requerirá mucha creatividad para usarlos eficazmente. Comenzó a aprender esos sellos. 3 meses después de comenzar el cuarto año, Fujin logró realizar el jutsu gran avance sin sellos de mano. Al mes siguiente, logró hacer lo mismo con el jutsu escudo de roca. Sin embargo, aún tenía que golpear el suelo con las manos para realizarlo. Decidió. Debería aprender a realizar el jutsu escudo de roca golpeando el suelo con un pie. Así que tendré que aprender a enviar chakra de naturaleza terrestre bajo tierra a través de mis pies. Pensó un poco más y concluyó. Es difícil. Los sellos de mano del jutsu escudo de roca reúnen chakra de naturaleza terrestre en las manos y luego lo liberan en el suelo. Para hacerlo golpeando el suelo con el pie, tendré que manipular el chakra para que se libere desde mis pies. Pero si pudiera aprenderlo, sería una defensa increíblemente molesta. Podría crear un escudo con cada paso mientras corro hacia atrás. Supongo que vale la pena, así que entrenaré más tarde mientras intento crear ráfagas de viento con mis pies. Después de otro mes, Fujin decidió empezar a entrenar para usar 2 espadas a la vez. Insistió a Michi para que le enseñara lo básico. Luego se aseguró de que mucha gente lo viera entrenar con 2 espadas. Su espada anterior se había deteriorado mucho en esos 5 meses, así que compró 2 nuevas. Entrenó durante otro mes, pero no tuvo éxito en reducir a 0 los sellos de mano del jutsu movimiento militar de tierra. A tan solo 4 meses de los exámenes finales, decidió dejar de entrenar los 2 jutsus de liberación de tierra y empezar a aprender genjutsu. Visitó la biblioteca y comenzó a buscar pergaminos sobre genjutsu. Encontró algunos en la sección 0. Algunos trataban sobre los conocimientos básicos del genjutsu, que se habían visto en las clases. Otros sobre cómo contrarrestarlo. Y uno sobre cómo aprenderlo. Empezó a leer el que explicaba cómo aprenderlo. Sin embargo, la primera frase lo sorprendió. Su primer pensamiento fue: ¡qué obvio! El pergamino comenzaba diciendo: el genjutsu requiere un control de chakra muy preciso y una inteligencia muy alta. Si careces de alguna de las dos, mejor ni lo intentes. Sin embargo, pronto se mostró muy escéptico. ¿De verdad se necesita una inteligencia muy alta? Después de todo, Kurenai usó genjutsu contra el mismísimo Itachi. Continuó leyendo y analizó. Ya veo, entonces un genjutsu se crea cuando un ninja extiende el flujo de su chakra a través del sistema nervioso cerebral de su oponente para controlar el chakra de su mente, afectando así sus 5 sentidos. De esta manera, se pueden infundir ilusiones de lo que no existe al oponente. El genjutsu se puede dividir en 2 categorías. La primera consiste en crear un entorno completamente nuevo. En este caso, el oponente puede darse cuenta fácilmente de que está bajo un genjutsu. El Tsukuyomi de Itachi o el genjutsu Kurenai usado en Itachi y Kisame se pueden incluir aquí. La segunda consiste en realizar un pequeño cambio, es decir, implantar una sutil sugerencia en el oponente. Esto es más difícil de detectar, pero no es tan potente como el primero. Sin embargo, usado en el momento preciso, es letal. El pergamino también explicaba cómo extender el chakra a través del sistema nervioso del oponente y trucos para hacerlo sigilosamente. Además, contenía numerosos diagramas del sistema nervioso cerebral. Luego, buscó en las secciones de I de la biblioteca para ver si podía encontrar un genjutsu básico para aprender. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa. Había más de 100 genjutsu solo en esas 2 secciones. Se quedó atónito y pensó: ¿habrán puesto aquí todo lo que tienen los Uchiha y Kurama? Suspiró al pensar en la gran cantidad de lectura y análisis que tendría que hacer. Para no perder demasiado tiempo, simplemente empezó a abrir los pergaminos en el acto, a leer la descripción y a guardarlos. Aún así, tardó más de 4 horas en leerlos todos. Tras leer cada pergamino, concluyó: la mayoría de los jutsus aquí no tienen aplicación en combate. Son solo diferentes maneras y escenarios de usar el genjutsu. Supongo que alguien como Itachi o incluso Kurenai podría usarlos fácilmente después de leerlos una vez. En fin, no tengo ninguna intención de convertirme en un maestro del genjutsu.
Con esos uchías por aquí, es bastante inútil. Solo necesito aprender a contrarrestarlo y ese genjutsu de la oscuridad que Ashirama o Tobirama crearon para contrarrestar el Sharingan. Aunque supongo que ese es un genjutsu de rango BOA. Así que supongo que debería aprender un par. Optemos por el jutsu de visión doble de rango E y el jutsu de ilusión demoníaca. Visión infernal de rango D. Visión doble hace que el oponente vea duplicados de todo. Así que sería útil para presionarlo mucho. Y visión infernal es el que Kakashi usó con Sakura. Luego leyó cómo se realiza el jutsu de visión doble. También leyó algunos pergaminos sobre cómo contrarrestar el genjutsu. Después siguió el protocolo habitual y llegó a un pequeño bosque. El entrenamiento de genjutsu no se podía realizar en solitario. Necesitaba a alguien sobre quien lanzar el genjutsu. De lo contrario, el resultado sería completamente desconocido. Así que creó un clon de sombra para practicar. Su plan era: intentaré lanzar un genjutsu sobre mi clon. Una vez que el clon se disipe, obtendré todos los recuerdos de lo que experimentó el clon, así como mi habilidad para lanzar un genjutsu. Además, el clon intentará resistir el genjutsu y liberarse de él, así podré entrenar tanto en la creación como en la contramedida del genjutsu simultáneamente. Para contrarrestar el genjutsu, un ninja tenía dos métodos. El primero era detener e interrumpir su flujo de chakra. El segundo, infligirse dolor para liberarse del genjutsu. Clavarse un kunai, morderse la lengua o cualquier otro método también eran válidos. Por supuesto, un clon de sombra no podía usar el segundo método. Comenzó intentando afectar el sistema nervioso cerebral de su clon con su flujo de chakra. Recordó todos los diagramas que había visto y las formas de afectar el sistema nervioso cerebral del oponente con el chakra. Requería un control de chakra extremadamente preciso. No tuvo éxito el primer día. Siguió practicando y le tomó 16 días lograrlo. Después de otros 7 días, pudo usar con éxito el jutsu de visión doble en su clon. Para el jutsu de visión doble, después de que su chakra invadiera el sistema nervioso de su clon, debía afectar su visión y duplicar toda la información que recibía. El objetivo principal era asegurar que la salida de chakra fuera tan baja que el enemigo no la detectara. Su clon observó: «Wow, veo dobles de todo. 2 de mi cuerpo principal, 2 árboles por cada uno, incluso cada guijarro en el suelo y las nubes también se han duplicado. Aparte de eso, el suelo y el cielo parecen normales. Supongo que, como es tan grande, no puedo distinguir entre uno o dos. Pero, en cuanto a los dobles, no veo mucha diferencia entre ellos. Si no hubiera visto ya los alrededores, no me habría dado cuenta de que la mayoría de las cosas estaban duplicadas. Simplemente pensaría que hay más guijarros en el suelo, que los bosques son más densos y que hay más nubes en el cielo de lo normal. Claro que notaría la peculiaridad de ver 2 cuerpos principales. Así que supongo que si soy visible para el enemigo mientras lanzo este genjutsu, el enemigo entenderá que algo anda mal. Del mismo modo, si hay más de un oponente, también se identificará muy rápidamente. Aparte de esto, aunque mi cuerpo principal suprimió su chakra tanto como pudo, como soy un sensor, pude sentir su chakra intentando influir en mí. Luego cerró los ojos e intentó percibir a su alrededor. Ya veo, como el genjutsu apuntó a mi visión, solo eso se vio afectado. Si intento percibir, solo percibo un cuerpo principal. Así que este genjutsu no funcionará contra los sensores. El clon dejó de percibir y asintió a Fujin. Fujin interpretó la señal y lanzó 4 shurikens contra el clon. El clon los vio como 8 shurikens y pensó: vi a ambos cuerpos principales lanzar 4 shurikens contra mí, y se movió rápidamente para esquivarlos. Fujin usó entonces el jutsu de control de proyectiles para que esos shurikens persiguieran a su clon. Como podía ver 8 shurikens, fue un poco más difícil esquivarlos. Tras medio minuto, el clon usó el jutsu oleada de viento para interrumpir el control del cuerpo principal sobre los shurikens. Luego, usó el jutsu recuperación de viento y atrajo 2 shurikens hacia sí, atrapándolos con cada mano. Sin embargo, solo pudo atrapar uno, mientras que el otro desapareció.
El clon se disipó y le transmitió todos los recuerdos a Fujin. Fujin analizó. Ya veo. El jutsu no es tan útil como pensaba. Su único uso es cuando un enemigo está solo, y yo me escondo a su alrededor y lo ataco con shurikens. Incluso eso solo funcionará si lo llevo a un lugar desconocido donde no perciba ninguna diferencia en su entorno. Además, no funcionará contra sensores. Una información muy importante que obtuve es que puedo sentir a un enemigo intentando influenciarme mediante genjutsu. La pregunta es, ¿sucedió esto porque soy un novato en genjutsu, o cualquier sensor puede percibirlo pasivamente? Si puedo, esta será una excelente manera de contrarrestar el genjutsu. Solo tengo que interrumpir mi chakra antes de que el enemigo complete su genjutsu. Claro que esto tendrá sus limitaciones. No creo que funcione contra el Sharingan, ya que realiza genjutsu solo con contacto visual. Sin embargo, podría sentir fácilmente el genjutsu lanzado por otros e interrumpirlo a mitad de camino. Quién sabe, tal vez con práctica, incluso podría contrarrestar el Sharingan. Luego reanudó su práctica. Solo que esta vez, su clon se detendría e interrumpiría su chakra después de que se lanzara el genjutsu. El clon lo logró en un día. Al día siguiente, su clon intentaría interrumpir su chakra tan pronto como sintiera el chakra de Fujin invadiendo su sistema nervioso. Sorprendentemente, solo le tomó unas pocas horas aprenderlo. Satisfecho con el progreso, decidió pasar al siguiente jutsu. Capítulo 29. Práctica de combate, 1. Fujin comenzó a aprender el jutsu ilusión demoníaca. Visión del infierno. Este jutsu era más avanzado que el anterior. En su forma más simple, afectaba la visión del oponente y le mostraba la imagen que el usuario deseaba. Además, el usuario también debía influir en el oponente para provocarle miedo y pavor. Este jutsu podía mejorarse influyendo también en el olfato y el oído del oponente. Fujin recordó. El genjutsu que Kakashi lanzó sobre Sakura hizo que Sasuke le pidiera ayuda. Así que supongo que también controló su oído. No estoy seguro de si influyó también en su olfato. En ese caso, podría haberle añadido un hedor a sangre. Comenzó a practicar este jutsu. Practicó provocando el miedo y el pavor de su clon, y luego influyendo en su oído y su olfato. Le tomó 7 días dominar estas 3 técnicas. Luego tuvo que trabajar en crear una ilusión, pero se topó con un obstáculo. ¿De qué tengo miedo exactamente? Reflexionó un momento. Lo único que temo ahora mismo es que Danzo me obligue a unirme a la raíz. Pero incluso así, no es algo que me aterre. Supongo que tengo suerte de no tener demonios internos. Pensó más, y finalmente lo comprendió. Lanzó el genjutsu sobre su clon. Su clon permitió que se lanzara el genjutsu. No pasó nada durante unos segundos, pero entonces el clon vio algo. Había un pequeño punto negro en el horizonte, que seguía haciéndose más grande. Pronto se dio cuenta de que era y pensó. Maldita bomba de bestia con cola. En cuanto lo vio, sintió miedo y pavor. Sin embargo, tras haberlo experimentado durante unos días, comprendió que Fujin había desencadenado su miedo y pavor. La bomba de bestia con cola lo golpeó y la ilusión terminó. El clon se disipó para devolverle los recuerdos a Fujin. Fujin pensó. Eso salió bien. Supongo que ahora mismo, mi mayor miedo es morir como carne de cañón, sin poder hacer nada al respecto. Luego reflexionó un poco más sobre la ilusión. La ilusión estuvo bastante bien. Sin embargo, la forma de la bomba bestia con cola no era estable. Hay que mejorarla. Además, el final fue abrupto. Si bien un oponente más débil, como Sakura, podría caer inconsciente, un ninja experimentado definitivamente no lo estaría tras la ilusión. Así que quizás podría extenderla para darme más tiempo para asestar un golpe mortal. Tal vez, después de la explosión, podría inducir el olor a tierra y sangre, y quizás mostrarle al oponente una imagen de su propio cadáver, haciéndole creer que murió y que ahora es un alma o un fantasma durante unos segundos. Continuó trabajando en mejorar su ilusión. Le llevó una semana quedar satisfecho con la ilusión que había creado.
Tras aprender esos dos genjutsu, quedaban menos de 3 meses para los exámenes finales. Fujin estaba progresando muy bien en todos los aspectos. Sin embargo, había un aspecto importante en el que aún no se había centrado. Pensó. Bien, todo va bien. Mi nivel de chakra ya está a la par con el de los profesores más débiles de la academia. Mi ninjutsu y taijutsu probablemente también han superado el nivel genin. El fuinjutsu va bien. Debería terminar con el pergamino actual en otros 6 meses. En Kenjutsu, he aprendido bien los fundamentos y el flujo de chakra es mucho más fluido. Puedo cortar fácilmente un árbol con mi espada. Incluso puedo cortar una roca. Y también he empezado con Genjutsu. Sin embargo, me falta mucha experiencia en combate. De hecho, no sería incorrecto decir que no tengo ninguna experiencia en combate. Al fin y al cabo, en el torneo de Taijutsu no hay peligro de muerte ni lesiones permanentes. Ni siquiera se nos permite lanzar shurikens. Otro aspecto importante son los instintos de batalla y supervivencia. Ser capaz de actuar por puro instinto en medio de una pelea, o de sentir si mi vida corre peligro, es algo increíblemente importante para cualquier ninja. De lo contrario, un simple ataque sorpresa con un shuriken basta para matar a cualquiera. Por suerte, mis instintos son mucho más fuertes gracias a mi capacidad sensorial, pero no es suficiente. Así que, durante los próximos 3 meses, necesito entrenar frecuentemente con mi clon de sombra. Pensó un poco más y decidió. Para empezar, usemos armas de madera. Cuando me sienta cómodo, podré usar armas de verdad. El sábado siguiente, fue a un pequeño bosque. Tras asegurarse de que no había nadie alrededor, creó un clon y decidió entrenar. Tanto él como su clon estaban armados con 24 shurikens de madera, 6 kunai de madera y 2 espadas de madera. Se colocaron frente a frente, a 10 metros de distancia. Fujin recogió una piedrecita y la lanzó al aire. El sonido de la piedrecita al caer al suelo fue la señal para comenzar la pelea. Dado que el clon se creó después de que se completó toda la planificación, no había necesidad de diálogo alguno. En cuanto la piedrecita tocó el suelo, Fujin y su clon saltaron hacia atrás y lanzaron el jutsu Gran Ruptura. Los jutsus chocaron entre sí, creando fuertes ráfagas de viento que rompieron muchas ramas. Tras lanzar el jutsu, ambos se teletransportaron para mantenerse fuera de su alcance. Cuando el viento empezó a amainar, Fujin y su clon comenzaron a observar sus patrones. Fujin pronto vio una oportunidad y pensó: ¡ay! Rápidamente, lanzó 3 shurikens al viento. Debido a la dirección del viento, estos cambiaron de rumbo y se dirigieron directamente hacia el clon. El clon lo notó y se teletransportó 50 metros a su izquierda. Fujin, al ver el movimiento del clon, observó con atención. En esa dirección. Y lanzó otros 3 shurikens. A continuación, realizó el jutsu control de proyectiles y dirigió sus 6 shurikens hacia su clon. Al ver los 6 shurikens que se dirigían hacia él, el clon siguió usando parpadeo corporal para esquivarlos y esperó el momento oportuno. Este llegó pronto y el clon preparó 2 esferas de viento y lanzó instantáneamente el jutsu explosión de viento. Las explosiones gemelas destruyeron 3 shurikens y lanzaron 2 fuera del control de Fujin. Sin embargo, Fujin dirigió el shuriken restante hacia su clon, sin darle tregua. El clon miró el último shuriken y pensó: intentar bloquearlo será arriesgado si cambia de dirección repentinamente. Necesito una distracción. El clon retrocedió, golpeó el suelo con las manos y levantó un escudo de roca. Fujin cambió la dirección del shuriken para que rodeara la roca, pero no había nada detrás. Pensó: maldita sea, ¿se habrá escondido o se habrá metido bajo tierra? Y parpadeó en la rama de un árbol cercano. Luego activó completamente su modo sensor, se concentró bajo tierra y sintió la presencia de su clon. Pensó: bien, solo tengo que esperar a que salga a la superficie y preparó una esfera de viento en cada mano. El clon, bajo tierra, se dirigía directamente hacia Fujin para atacarlo por sorpresa. Sin embargo, sintió que Fujin lo detectaba y también el chakra acumulado para el jutsu explosión de viento.
Maldita sea, no puedo atacar ahora. Necesito salir de la Tierra, mi velocidad bajo tierra es mucho menor. Pero no creo que pueda esquivar su jutsu explosión de viento. El análisis se realizó en fracciones de segundo, y el clon decidió salir directamente de la Tierra. Fujin, sintiendo a su clon, se acercó rápidamente al punto donde emergería. Tan pronto como la cabeza del clon asomó, Fujin lanzó ambas esferas y comenzó a preparar más. El clon, cuya cabeza apenas sobresalía del suelo, pensó. Como era de esperar, y creó un escudo de roca que ya había preparado. Había invertido mucho más chakra en el escudo de roca, por lo que este era mucho más grande y resistente. Las esferas de viento chocaron contra el escudo de roca y explotaron. El viento erosionó la superficie del escudo, pero no logró atravesarlo. En cuanto vio emerger el escudo de roca del suelo, Fujin, que ya había preparado 2 esferas de viento más, se teletransportó para apuntar mejor al clon. Incluso antes de que el escudo de roca se erigiera por completo, ya estaba junto a su clon, a tan solo unos 10 metros de distancia. El clon no pudo ver a Fujin teletransportándose debido al escudo de roca. Sin embargo, al verlo tan cerca, le disparó un par de shurikens. Fujin vio los 2 shurikens dirigiéndose hacia él y pensó. TCH y no quiero enfrentarme a ellos. Envió una esfera de viento para contrarrestarlos y lanzó la segunda contra el clon. Sin embargo, el clon se teletransportó y Fujin lo persiguió. Durante el siguiente minuto, se teletransportaron a gran velocidad, intentando golpearse mutuamente con el jutsu de explosión de viento, Shuriken Kunais. Sin embargo, ninguno de los dos tuvo éxito. El clon encontró una oportunidad para rodear a Fujin con 6 shurikens, y en la única dirección en la que podía escapar, lanzó un par de jutsus de explosión de viento. Fujin pensó. Maldita sea, escapar normalmente será arriesgado. Vamos a entrar bajo tierra, y se sumergió usando el jutsu movimiento militar terrestre. Sin embargo, recordando la situación anterior de su clon, no acortó la distancia, sino que se dirigió en la dirección opuesta, sintiendo la presencia de su clon y las esferas de viento. Pensó. Bien, ahora necesito una distracción para salir de la Tierra. Preparó el jutsu gran avance. Tan pronto como asomó la cabeza, vio al clon lanzándole 2 esferas de viento mientras manipulaba 6 shurikens. Sin embargo, Fujin lo desvió todo con el jutsu gran avance. El clon estaba dentro del alcance y escapó bajo tierra. Fujin siguió a su clon mientras pensaba. Supongo que intentará algo similar a lo que hice yo. Me pregunto si podría interrumpir su movimiento subterráneo. Luego se acercó al lugar que estaba justo encima de donde se encontraba su clon y golpeó con fuerza usando un puñetazo imbuido de chakra. El suelo se agrietó un poco. El clon bajo tierra sintió las vibraciones del golpe, pero no sufrió ningún daño. Fujin pensó. Maldita sea, no funcionó. Suspiro, supongo que no estoy ni cerca del nivel de Tsunade. Luego se teletransportó a un árbol cercano y preparó 2 jutsus de explosión de viento mientras se preparaba para teletransportarse. Mientras esperaba a que su clon emergiera, pensó. Realmente necesito aprender una forma de obligar a alguien a salir del subsuelo. Las que se me ocurren son el jutsu que usó el hijo de Onoki y tal vez inundar el suelo con agua para restringir el acceso al aire. El clon, por otro lado, también estaba planeando. Estuvo cerca. Si fuera más fuerte, ese puñetazo podría haberme disipado. ¿Qué hago ahora? Puedo sentir que mi cuerpo principal ha preparado jutsus de explosión de viento y está esperando a que salga. No creo que el escudo de roca funcione muy bien esta vez. Aún estaba observando cuando sintió algo. Espera, ¿puedo respirar? Ya veo, las grietas en el suelo causadas por ese puñetazo permitieron que entrara algo de aire. Supongo que eso es malo para mi cuerpo principal. Además, aunque nunca lo había pensado, es sorprendente que un clon de sombra necesite respirar. Me pregunto si Tobirama no pudo crear el jutsu de clon de sombra sin añadir la capacidad de respirar, o si la añadió solo para mejorar su eficacia en misiones de infiltración.
Si es lo último, entonces necesito encontrar una manera de eliminar el requisito de respiración del clon de sombra. Así los clones de sombra podrían permanecer bajo tierra durante horas. En fin, ahora que no tengo prisa, esperaré aquí hasta que se me ocurra algo bueno. Después de todo, no tengo que lidiar con alguien escondido bajo tierra. Fujin, por otro lado, seguía esperando en la rama de un árbol a que el clon emergiera. Tras esperar 5 minutos, pensó. ¿Acaso un clon no necesita respirar? Seguro que esas grietas no pueden proporcionar aire hasta abajo, ¿verdad? Suspiro, realmente no puedo hacer nada. Solo el jutsu del foso de barro podría tener alguna posibilidad, pero su alcance es demasiado corto para funcionar. Me pregunto si mi clon tiene alguna estrategia o si solo está perdiendo el tiempo. Siguió sintiendo al clon durante otros 5 minutos, y finalmente se hartó y lo disipó. Al obtener los recuerdos del clon, suspiró ante su táctica de esperar pacientemente bajo tierra. Suspiro, ese es mi clon. Recuerdo aquella partida de Counter-Strike que jugué en mi vida anterior. Tanto mi equipo como los enemigos se enfrentaron, y en 5 minutos todos mis compañeros estaban muertos y solo quedaban 2 enemigos vivos. Pensaron que habían ganado, pero luego se dieron cuenta de que aún les quedaba uno por matar. Pobrecitos, intentaron encontrarme durante 5 minutos seguidos. Y finalmente, cuando entraron en la cueva donde me escondía, los maté. Capítulo 30. Práctica de combate, 2. Fujin comenzó a analizar su combate. Bueno, dejando de lado el final, el combate fue bastante bien. Sin embargo, fue principalmente una pelea a media distancia. Usé los jutsus gran avance y explosión de viento para atacar, control de proyectiles para controlar el campo de batalla, escudo de roca para defenderme y parpadeo corporal y movimiento militar terrestre para esquivar. Podría haber usado clones de viento, pero no lo hicimos debido a la confusión que habría generado. Los demás jutsus no funcionaron en esta pelea. En realidad, intenté acortar la distancia, pero mi clon se aseguró de que nunca pudiéramos luchar cuerpo a cuerpo, ya que sería eliminado con un solo golpe. Así que no pude usar taijutsu ni espadas, y nunca tuve la oportunidad de usar el jutsu impulso de viento. Y lanzar genjutsu en una batalla tan frenética simplemente no era posible con mis habilidades actuales. En cuanto a las áreas que me preocupan, definitivamente son las batallas subterráneas. No tengo forma de enfrentarme a un enemigo subterráneo, aparte de meterme yo mismo bajo tierra. Pero de todas formas no tengo ninguna habilidad para luchar bajo tierra, así que sería una desventaja para mí. Además, golpear el suelo para romperlo es increíblemente tonto. El enemigo bajo tierra simplemente tiene mejor acceso al aire. Además, necesito un ataque más potente. Supongo que podría haber atravesado el escudo de roca con un kunai, pero no podría hacerlo con uno de madera. En cualquier caso, mi ninjutsu actual no puede romperlo. También necesito usar parpadeo correctamente. Tanto yo como mi clon a veces parpadeábamos demasiado lejos. Eso reiniciaba el ritmo. Necesito poder calcular la distancia correcta para parpadear, para poder continuar mi ataque de inmediato. Supongo que me llevará muchos entrenamientos dominarlo. Tras analizarlo, resumió. Bien, en términos de combate a media distancia, supero a la mayoría de los genin que participaron en el examen Chunin de Naruto. Solo Gaara me vencería fácilmente, y Temar y Ishii no podrían competir. Mi velocidad es definitivamente mayor que la de Lee con sus pesas. Y el movimiento de cuerpo a cuerpo probablemente esté a la par con el suyo sin pesas. Pero este movimiento no tiene la misma flexibilidad, maniobrabilidad ni resistencia que su velocidad natural. En cuanto a mi ninjutsu, el jutsu gran avance y el jutsu explosión de viento están progresando muy bien. Los jutsus de elemento tierra funcionaron como esperaba. Y estoy realmente sorprendido con la gran utilidad que me brindó el jutsu control de proyectiles. Aunque por ahora solo puedo controlar un máximo de 8 shurikens, sigue siendo increíblemente útil. Luego pensó en qué mejoras debería hacer. Para aumentar mi poder, creo que necesitaría aprender jutsus de elemento fuego. Después de todo, por ahora no tengo acceso a jutsus de rango superior.
Pero el hecho de poder usar 3 elementos será muy llamativo. Supongo que debería esperar hasta que se forme mi escuadrón Genin. Si alguno de mis compañeros puede usar la técnica de liberación de fuego, puedo dejar esto para más adelante. En segundo lugar, creo que debería empezar a aprender el Rasengan. Y también necesito llevar muchas etiquetas de explosión. Me pregunto si podría acoplar una etiqueta de explosión a un kunai potenciado por el flujo de chakra de viento. De esa forma, podría lanzar un kunai a través de cualquier defensa que el enemigo ponga y hacer explotar la etiqueta cuando intente esquivarlo. En cuanto a la distancia de parpadeo, debería mejorar con más práctica. Y el combate subterráneo lo dejaré para más adelante, ya que no tengo acceso a nada que me ayude a combatirlo. También necesito mejorar la forma en que llevo mis armas. Debería intentar grabar algunos sellos de almacenamiento en las cartucheras. Quizás incluso ir un paso más allá y hacer una pulsera con múltiples sellos de almacenamiento para obtener lo que quiero al instante. En fin, también necesito probar el combate cuerpo a cuerpo y ver qué tal me va. Finalmente dejó de analizar y creó otro clon de sombra. Esta vez, las reglas eran luchar cuerpo a cuerpo. Así pues, los jutsus gran avance y avance estaban prohibidos, al igual que permanecer bajo tierra durante más de unos segundos. El teletransporte estaba restringido a 10 metros. Fujin y su clon se encontraban a 20 metros de distancia, y Fujin lanzó una piedrecita al aire. En cuanto la piedrecita tocó el suelo, Fujin se lanzó hacia su clon. Sin embargo, este se preparó rápidamente y lanzó un jutsu explosión de viento. Fujin esquivó la esfera de viento y continuó avanzando hacia el clon. En cuanto el clon vio a Fujin esquivarla, hizo explotar la esfera de viento. Pero, como Fujin había seguido corriendo a su lado, no sufrió daño alguno y solo sintió fuertes vientos en la espalda. Entonces blandió su espada, con la intención de cortar el cuello del clon. Este, sin tiempo para agarrar sus propias espadas, infundió chakra en su puño y bloqueó el ataque con el dorso del mismo. Luego se teletransportó detrás de él y agarró ambas espadas. Para no darle ventaja a su clon, Fujin lanzó una de sus espadas directamente hacia él a gran velocidad. Como el clon aún estaba en el aire, Fujin giró la mano hacia la izquierda, provocando una ráfaga de viento que lo impulsó hacia la derecha. Acto seguido, Fujin lanzó 3 shurikens contra el clon y luego usó el jutsu de recuperación de viento para recuperar su espada y acercarse a él. El clon rápidamente usó el jutsu de oleada de viento para defenderse de los shurikens y luego entabló un duelo de espadas con Fujin. Durante los últimos meses, Fujin había entrenado mucho en Kenjutsu. Había desarrollado un estilo de combate muy dominante e implacable. Sin embargo, también había entrenado en la defensa con espadas. Fujin y su clon se enfrentaron repetidamente con espadas. Fujin se mantenía más ofensivo, mientras que su clon se mantenía más a la defensiva y usaba repetidamente el jutsu de impulso de viento o el jutsu de parpadeo corporal para evitar ser golpeado. En los siguientes 30 segundos, el clon logró rozar con su espada el brazo izquierdo y la mejilla derecha de Fujin. Sin embargo, Fujin pronto creó una oportunidad usando el jutsu de impulso de viento junto con parpadeo corporal y asestó un buen golpe al clon, disipándolo. Fujin suspiró. Apenas un minuto de lucha antes de que el clon desapareciera. Además, aunque logré esquivar los 2 golpes de mi clon, si hubiera usado una espada real, me habría cortado la piel. Si las espadas estuvieran potenciadas por el flujo de chakra de viento, podrían haber dejado cortes profundos, probablemente hasta el hueso. Peor aún, si estuvieran envenenadas, podrían haberme incapacitado. Así que hay mucho margen de mejora. De hecho, mi clon tiene que esquivar todos y cada uno de los golpes, ya que será disipado. Eso es bueno, probablemente debería empezar a hacer lo mismo. Y luego necesito ver cómo puedo mantener una ofensiva total mientras evito que me golpeen. También estaba el problema de que mi clon tuviera que bloquear el golpe de espada con el puño. Aunque estuviera imbuido de chakra, recibiría mucho daño si lo hiciera contra una espada real. Así que debería intentar conseguir guantes con una placa de metal en el dorso.
Eso me daría otra forma de defenderme. Supongo que mi taijutsu también necesita mejorar. Si bien el estilo de la academia es bueno, no es suficiente. Ahora mismo, a pesar de dedicarle mucho menos tiempo, mi kenjutsu supera con creces a mi taijutsu. Me pregunto qué estilo de taijutsu me vendrá mejor. Si no encuentro nada bueno en el próximo año o dos, podría acercarme a Gui y pedirle que me enseñe su estilo. Aunque no es tan tonto como muchos piensan, manipularlo debería ser posible. Hablando de Gui, me sorprende no haberlo visto ni una sola vez. Si bien entrenó solo en una pequeña parte de la aldea, sigue siendo sorprendente no haberme topado con él en más de 4 años. Por otro lado, tampoco he visto muchos otros personajes del canon. ¿Se reúnen en algún otro lugar, o es que Konoha tiene tan pocos efectivos que todos tienen que estar constantemente en misiones? En fin, este entrenamiento ha sido muy bueno. Debería seguir haciéndolo. Luego creó otro clon de Sombra y continuó con sus entrenamientos. Durante las siguientes 3 semanas, Fujin entrenó con su clon a diario. Sus habilidades de combate mejoraron enormemente durante este periodo. Después de 3 semanas, dejó de usar armas de madera y comenzó a usar armas reales. Sin embargo, el clon tenía que luchar con cuidado para asegurarse de no herir gravemente a Fujin. Los entrenamientos se volvieron muy arriesgados después de que Fujin comenzara a usar el flujo de chakra para potenciar las espadas. En apenas 2 meses, Fujin arruinó 4 espadas, 13 kunais y 33 shurikens debido a estos entrenamientos. Se le acabaron las armas que había recolectado en el bosque y tuvo que comprarlas en tiendas. En total, le costaron algo más de 120.000 yo. Sin embargo, no le preocupaba el dinero perdido. Pensaba, ¿de qué sirve tener dinero si no lo uso para hacerme más fuerte? Pero supongo que debería alegrarme de haber aprendido Fuinjutsu. Todavía me quedan más de 225.000 yo. Casi al mismo tiempo que empezó a practicar con armas reales, también empezó a aprender Rasengan. Las 2 primeras etapas las había aprendido hacía mucho tiempo. Finalmente, empezó con la tercera. Uno de los mayores problemas en el entrenamiento de Rasengan era que no podía permitir que nadie lo viera. Si alguien lo interrumpía o lo pillaba entrenando en el bosque y descubría su disfraz, podía inventarse alguna excusa, como practicar el combate usando la transformación, o que un ninja tenía que mantener sus armas ocultas y por eso planeaba mantener su habilidad en secreto hasta que no le quedara más remedio. Aunque las razones pudieran causar una mala impresión, no le importaba mucho. Pero con el Rasengan, si alguien lo pillaba entrenando, entonces sí que sería un gran problema. La única excusa válida que tenía en ese momento era decir, lo descubrí por mi cuenta después de leer sobre el cuarto Hokage. Sin embargo, eso lo haría parecer un genio absoluto y tal vez le granjearía visitas de ninjas de la raíz o incluso del mismísimo Shimura Danzo. Sin mencionar que lo vigilarían mucho más de cerca. Así que, para el Rasengan, decidió entrenar en casa. Sus sentidos ya estaban lo suficientemente agudizados como para darse cuenta si alguien lo espiaba. Si sentía que alguien lo espiaba, podía dejar de entrenar el Rasengan y fingir que estaba entrenando el jutsu de explosión de viento. Para entrenar el Rasengan, despejó su sala de estar. Solo dejó un sofá y trasladó todo lo demás al dormitorio para comenzar el entrenamiento. La parte de compresión y moldeo era bastante difícil. Lo intentó durante varias horas sin éxito. Suspiró y pensó, primero lo haré al estilo Naruto. Y creó un clon de sombra con el 20% de su chakra. El clon suprimió y moldeó el Rasengan, de esta manera, pudo aprenderlo en un par de horas. Sin embargo, comprendió que depender de un clon para crear el Rasengan era muy ineficiente y comenzó a entrenarlo sin ellos. Le tomó 1 mes y medio dominar el jutsu, pero lo logró. Durante los días siguientes, Fujin decidió mejorar su Rasengan. Quería reducir el tiempo necesario para formarlo y aumentar la cantidad de chakra que podía infundirle. Capítulo 31. Examen de graduación, 1. Solo quedaba una semana para los exámenes de cuarto año.
Genki siguió el mismo procedimiento que el año anterior y pidió a los estudiantes interesados en participar en el examen de graduación que se reunieran con él después de clase. Fujin pensó. Supongo que es hora de convertirme en ninja. Ya no hay mucho que pueda aprender en la academia. En el mejor de los casos, podría aprender otro elemento o algunos genjutsu más. Si no intento el examen este año, los profesores, e incluso Hiruzen, podrían sospechar. Y definitivamente no recibiré mucha ayuda de ellos en el futuro. En cuanto a suspender el examen, no estoy seguro de poder fingir mi desempeño de manera convincente para alguien con décadas de experiencia. De cualquier manera, creo que ya estoy listo. Después de clase, Fujin visitó a Genki y confirmó su participación. Genki sonrió y le deseó buena suerte. Con solo una semana para los exámenes, Fujin comenzó a concentrarse en el temario para los exámenes escritos. El programa de estudios fue bastante sorprendente. Recordó cuando Genki empezó a impartirlo en la academia. Enseñaba trigonometría. Lo primero que pensó Fujin al verlo fue: ¿trigonometría? ¿Para niños de 9 años? ¿Qué sigue? ¿Diferenciación e integración? Aunque le molestaba, se sorprendió muchísimo cuando Ana resolvió los problemas a la perfección. Gritó mentalmente. ¿Cómo demonios pueden los niños de 9 años aprender trigonometría tan fácilmente? Suspiró al ver lo mucho más inteligentes que eran los demás niños y continuó con sus estudios. También quería estar perfectamente preparado para las misiones. Dejó de aprender nuevos sellos y, en su lugar, hizo que sus clones se centraran en fabricar algunos objetos esenciales. Compró 2 riñoneras ninja, 2 bolsas para piernas ninja y un par de muñequeras metálicas. Luego, hizo que sus clones crearan sellos de almacenamiento para estos objetos. El pergamino de Fuinjutsu en la sección D de la biblioteca explicaba con más detalle el sello de almacenamiento. Explicaba cómo aumentar o disminuir el tamaño del espacio de almacenamiento, así como cómo manipular su kit. No era muy difícil, ya que solo aumentaba o disminuía la cantidad de símbolos espaciales involucrados. Por lo tanto, el sello en sí seguía siendo muy básico. Sin embargo, esto fue muy útil para Fujin. En el interior de las riñoneras ninja, Fujin logró dibujar 7 sellos de almacenamiento. Para la bolsa de pierna ninja, pudo dibujar 4 sellos. Estos tenían mucho menos espacio en comparación con los sellos que hacía en pergaminos, pero considerando que su propósito era aumentar la capacidad de las bolsas y riñoneras, resultaron muy prácticos. Para la bolsa de pierna, 2 sellos podían almacenar 6 kunais cada uno, y otros 2 sellos podían almacenar 24 shurikens cada uno. Luego creó varios activadores para rellenar la bolsa con las armas en los sellos de almacenamiento. De esta manera, su suministro de armas sería mucho mayor. Para la riñonera, los sellos podían almacenar mucho más. Pero aún no había decidido cómo llenarlos todos. Tenía algunas ideas, como un botiquín de primeros auxilios, cuerdas ninja, pergaminos, sellos que almacenaban elementos, más armas, etiquetas explosivas, pastillas de soldado, barras de ración, etc. Para las muñequeras, dibujó un pequeño sello en cada una. Al usarlas, estos sellos quedarían justo debajo de sus palmas. Los sellos formaban un compartimento de almacenamiento cúbico de aproximadamente 15 centímetros x 15 centímetros x 100 centímetros. Ambos sellos estaban diseñados para guardar espadas. De esta manera, podría acceder rápidamente a ellas cuando quisiera. Además de este sello, planeaba dibujar 3 más en cada muñequera. Para los sellos del lado opuesto al actual, Fujin planeaba comprar escudos grandes y resistentes y guardarlos allí. Si alguna vez se encontraba en una situación comprometida donde no pudiera defenderse con el escudo de roca, podría usar este escudo para protegerse. Sin embargo, como no estaba seguro del tamaño del escudo que compraría, no dibujó ese sello. Además de estos 2, planeaba grabar 2 sellos de almacenamiento más en la pulsera, pero por el momento no tenía idea de qué guardar allí. Así que lo dejó para más adelante. El día antes del examen, Fujin, disfrazado, compró un montón de armas.
Compró 96 shurikens y 24 kunais para llenar las 2 cartucheras de las piernas. También compró 12 etiquetas explosivas para colocarlas en 6 kunais en cada cartuchera. En total, le costó 65.000 ryo. Regateó y las consiguió por 55.000 ryo con la falsa promesa de volver a comprar en el futuro. Al día siguiente, comenzó el examen final. Como tenía la intención de aprobar y quería ser el número 1, sacó una nota excelente en el examen escrito. Estaba seguro de que obtendría la máxima puntuación. Con la ausencia de Teru, Nobu y Yori, también destacó en la competición de lanzamiento de shuriken. En Taijutsu, seguía en segundo lugar, detrás de Oka. En el examen de ninjutsu, se aseguró de rendir al mismo nivel que Anna. No había ningún ejercicio de control de chakra en el examen. Pero Fujin no se sorprendió, ya que casi todos en su clase tenían un excelente control de chakra y podían trepar árboles y caminar sobre el agua, gracias a las numerosas sesiones que Genki había impartido sobre ello ese año. El examen también evaluó las diversas habilidades básicas que se habían enseñado el año anterior. Fujin, una vez más, se aseguró de estar entre los primeros puestos en este examen. Tras la publicación de los resultados, Fujin quedó en primer lugar, Anna en segundo y, sorprendentemente, Oka en quinto. Había mejorado mucho sus calificaciones en los exámenes escritos para poder obtener una clasificación tan alta. Una semana después, se realizó el examen de graduación. Fujin notó que había estudiantes de 3 promociones diferentes. La suya, la de su promoción anterior y la de un año menor. Participaban 23 estudiantes de su clase. Sin que Fujin lo supiera, el examen lo dirigía Nara Kiso. Miró la lista de estudiantes participantes. Había 68 participantes de quinto año, 35 de cuarto año y 8 de tercero. Suspiró pensando: «¿Qué fastidio será este examen?», y ordenó que comenzara. El primer examen fue una prueba escrita. Fujin miró el papel esperando más preguntas teóricas. Sin embargo, se sorprendió al leerlas. No eran preguntas teóricas, sino que se mencionaban escenarios y los estudiantes tenían que escribir qué harían. Después de leer todos los escenarios, Fujin suspiró. Solo protocolos ninja básicos y confirmación de que a los estudiantes les han lavado el cerebro. Pensar que de verdad esperaba algo bueno, respondió como cualquier estudiante de la academia a punto de graduarse. El examen duró 1 hora. Una vez transcurrida la hora, recogieron los exámenes y se los enviaron a Nara Kiso. Él hizo que 6 profesores de la academia revisaran las respuestas y decidieran si el estudiante estaba listo para graduarse o no. Tardaron media hora en revisarlos por completo y luego le entregaron los resultados a Kiso. Uno de los profesores dijo: «Señor, hemos terminado la revisión. De 111 estudiantes, 79 han dado respuestas satisfactorias. El resto aún no está listo». Kiso asintió y dijo: «Pueden retirarse». A esos 32 estudiantes se les pidió que volvieran a casa y se prepararan bien para el próximo año. Fujin se sorprendió. «¡Guau! ¿Simplemente les pidieron a los chicos que se fueran? ¿No será eso desmotivador? ¿O solo están tratando de reducir el número de participantes para el próximo examen?» Fujin no era el único que pensaba así. Uno de los profesores, que impartía una clase normal, le preguntó a Kiso: «Kiso-senpai, ¿esto no desmotivará a los alumnos? Los que participaron en el examen están entre los estudiantes más brillantes de la academia». Kiso miró al profesor. Era 2 años menor que él en la academia, pero no era muy talentoso y apenas había alcanzado el rango de Chunin durante la guerra. Kiso negó con la cabeza y dijo: «Si se desmotivan por un fracaso tan pequeño, entonces no hay esperanza para ellos. Estarían mejor en la reserva Genin y ahorraremos los recursos necesarios para ascender a alguien más digno al rango de Chunin». El profesor no quedó muy convencido con la respuesta, pero no dijo nada, ya que no era la primera vez que Kiso supervisaba el examen de graduación.
Después de los exámenes escritos, los estudiantes fueron evaluados en varios aspectos, como shurikens, sigilo, campamento, control de chakra, etc. Era similar a las pruebas realizadas a la clase de Fujin una semana antes. Como las pruebas para las clases de élite ya se habían realizado, no se les volvió a evaluar y se mantuvieron sus calificaciones de la semana anterior. Los profesores de la academia observaron el desempeño de todos y reprobaron a otros 15 estudiantes en estos exámenes. Al recibir los informes, Kiso pensó: vaya. Qué conveniente. Ahora el torneo de Taijutsu será mucho más sencillo de organizar. Justo antes de que comenzara el torneo de Taijutsu, el Hokage llegó para presenciar el examen. Le seguía un personaje que Fujin reconoció fácilmente. Ataque Kakashi. Fujin se sorprendió mucho al verlo. Pensó: ¿qué hace Kakashi aquí? Hiruzen no lo obligaría a entrenar niños ahora mismo, ¿verdad? Espero que no. La línea temporal oficial se verá afectada si Hiruzen le asigna mi escuadrón. No estoy seguro de cuán fuerte seré dentro de 6 o 7 años, así que por ahora espero que nada cambie por mi culpa. A continuación, se celebró un torneo de Taijutsu entre los 64 estudiantes restantes. Kiso organizó un torneo eliminatorio, por lo que cada estudiante podía luchar un máximo de 6 veces. Fujin pasó sin problemas a las semifinales. En las semifinales, tuvo que luchar contra un Hyuga un año mayor que él. Fujin luchó con todas sus fuerzas, pero aún así estaba en clara desventaja. Aunque logró conectar algunos golpes críticos, uno fuerte puñetazo en la costilla derecha, otro en la nariz y una patada potente bajo la costilla izquierda, al final perdió la pelea. Fujin se irritó un poco al principio por la derrota. Maldita sea, ¿cómo entrenan estos tipos? Perdí a pesar de todo el progreso que hice en los últimos meses. Luego se calmó y analizó mejor la pelea. Por otro lado, probablemente sea razonable. Supongo que los ancianos del clan Hyuga entrenan regularmente con ellos. Yo, en cambio, solo podía entrenar con mi clon. Además, el estilo de lucha Hyuga es completamente taijutsu. Yo, por otro lado, dependía mucho más del jutsu de impulso de viento, el jutsu de parpadeo corporal y el jutsu de movimiento militar terrestre durante mis entrenamientos. Eliminarlos reduce considerablemente mi capacidad de lucha. Quizás si se permitieran el ninjutsu y el kenjutsu, habría ganado esta pelea. Por no mencionar que ni siquiera usé chakra para potenciar mis puñetazos y patadas en la pelea. Luego vio la final entre Oka y ese tipo. Debido a las lesiones que sufrió contra Fujin, perdió tras un breve forcejeo. Sin embargo, habiendo luchado contra ambos, Fujin sabía que incluso sin esas lesiones, Oka habría ganado el combate. Oka quedó en primer lugar, pero Fujin no estaba muy preocupado. Mis puntos en el examen normal fueron mucho más altos que los de Oka. Así que esta diferencia no afectará mucho, debería seguir siendo el primero de mi clase. Fujin notó que nadie fue eliminado en el torneo de Taijutsu. Capítulo 32. Examen de graduación, 2. Para la siguiente prueba, algunos profesores de la academia llevaron a los alumnos a una parte del campo de entrenamiento. Al llegar, los estudiantes notaron una larga línea blanca dibujada en el suelo y varios obstáculos delante de ella. Fujin pensó: ¿es una carrera de obstáculos? Sin embargo, pronto negó con la cabeza. Imposible, esto es demasiado fácil. Los 64 estudiantes fueron obligados a colocarse detrás de la línea blanca. Entonces apareció Genki y anunció: esta será la siguiente fase del examen. Es una carrera de obstáculos, y tienen que correr 500 metros en línea recta hasta la línea blanca dibujada allí. Este anuncio entusiasmó a todos los estudiantes. Pensaron: por fin un examen fácil. Los que ya habían presentado el examen de graduación pensaron: ¿por qué no hubo este examen el año pasado? Fujin estaba desconcertado por un examen tan fácil. Sin embargo, notó que había otro hombre detrás de Genki. Cuando Genki terminó su anuncio, lo miró y asintió. Kiso observó a los emocionados jóvenes y rió entre dientes. Pensó: esto promete ser divertido.
Lamentablemente, no saben que el hombre que está ahí es un experimentado Jounin del clan Kurama. Es Kurama Illumi. En la guerra anterior, cientos de enemigos cayeron víctimas suyas y de su arsenal de trucos. Genki anunció entonces. En sus marcas, listos, ya. Sin embargo, mientras anunciaba, Kurama Illumi hacía algunos sellos con las manos. Al oír ya, lanzó su jutsu. Ilusión demoníaca. Inversión del cielo y la tierra. En cuanto lanzó el jutsu, los 64 estudiantes se estremecieron. Era como si alguien hubiera agarrado el suelo y el cielo y los hubiera invertido. La gravedad se sentía al revés. La mayoría de los estudiantes estaban aterrorizados y se aferraron al suelo con fuerza. Solo hubo 4 excepciones. Una joven de tercer año, del clan Uchiha, activó su Sharingan en cuanto sintió los cambios. 2 estudiantes de quinto año, del clan Kurama, conocían este jutsu. Fujin, que vigilaba a Illumi, lo vio realizar los sellos de mano. También sintió que alguien intentaba influir en su sistema nervioso, lo que le hizo saber que se trataba de un genjutsu. Planeaba interrumpir el genjutsu, pero al notar que otros también se veían afectados, decidió no hacerlo para no llamar la atención. Aunque Fujin se percató del genjutsu, quedó sumamente impresionado por la habilidad del chico para lanzarlo sobre 64 estudiantes a la vez. Kurama Illumi sonrió con suficiencia al observar las reacciones de todos los estudiantes. Había usado un genjutsu de rango B contra ellos. Lo había usado muchas veces para desestabilizar a sus enemigos lo suficiente como para que sus aliados los eliminaran en la tercera gran guerra ninja. Kiso observaba atentamente a los estudiantes. Pensó. Esta prueba pondrá a prueba la fuerza de voluntad de los estudiantes. Si no terminan la carrera, no hay manera de que los apruebe. Mientras todos los estudiantes luchaban, Fujin intentaba mantener el equilibrio. Reflexionó rápidamente sobre el propósito de la prueba. Pronto se dio cuenta de que había 3 posibilidades. O están poniendo a prueba nuestra capacidad para romper el genjutsu, o nuestra fuerza de voluntad, o quizás nuestra capacidad de reacción ante una situación inesperada. En cualquier caso, es solo un genjutsu. Debería mirar hacia abajo e intentar seguir adelante. Si los demás rompen el genjutsu, yo también lo haré. Con esos pensamientos, dio su primer paso. Aparte de él, solo los 2 estudiantes del clan Kurama se movían. Pronto, algunos más dieron su primer paso. La chica del clan Uchiha resistió el genjutsu y, tras 15 segundos, logró romperlo. Luego corrió la carrera de obstáculos con absoluta facilidad. Fujin sintió que alguien se movía a gran velocidad y observó a la chica. Se quedó increíblemente sorprendido. ¿Sharingan? ¿A esta edad? Continuó su carrera. Tras los primeros pasos, intentó trotar. Los demás alumnos, demasiado lentos, lograron adaptarse a las condiciones y aumentaron su velocidad. Fujin quedó en cuarto lugar en la prueba. En total, solo 41 alumnos la aprobaron. De los 23 restantes, algunos se desmayaron y muchos ni siquiera se atrevieron a dar un solo paso. Kiso los despidió y les pidió que se marcharan. Inmediatamente después de la prueba, comenzó la prueba de ninjutsu. Kiso pensó. El genjutsu anterior habrá afectado a estos chicos. Por lo tanto, no estarán en su máximo potencial al realizar el ninjutsu. Y así debe ser, ya que no tendrán las condiciones normales para practicarlo en una pelea real. 6 profesores de la academia observaron a un estudiante cada uno. Para mejorar el efecto de la prueba anterior, Kiso organizó las pruebas de tal manera que quienes la terminaron últimos debían intentar primero el examen de ninjutsu. Los requisitos para aprobar el examen de ninjutsu eran bastante laxos. Solo los 3 ninjutsu básicos y cualquier otro ninjutsu. Aunque los chicos al principio tuvieron algunas dificultades, no tuvieron problemas para cumplir con los requisitos mínimos. Lo que sorprendió a Fujin fue que 16 estudiantes demostraron el jutsu de elemento fuego. 1, y otros 7 demostraron el jutsu de elemento fuego. 2. Fujin pensó. En efecto, es la tierra del fuego. Probablemente todos tengan afinidad con el fuego.
Además, viendo cómo todos lo han practicado, supongo que la mayoría de los Jounin de Konoha con afinidad con el fuego pueden usar la forma más avanzada de este jutsu. Teniendo esto en cuenta, supongo que todas las demás aldeas deben tener sus propias contramedidas para este jutsu. Pero como todavía les piden a los niños que se concentren en este jutsu, supongo que sigue siendo muy útil. Además, la mayoría de los niños mostraron los jutsus en los que se especializaba su clan. Cuando llegó el turno de Fujin, realizó los 3 ninjutsu básicos. Luego realizó el jutsu clon de viento y creó 8 clones. Después mostró su jutsu explosión de viento y finalmente el jutsu gran avance. Claro que solo mostró una cuarta parte de su poder, usó sellos de mano y los realizó un poco lento. Aunque no fue demasiado sobresaliente, superó a sus compañeros. Lo que más sorprendió a Fujin fue la actuación de la chica Uchiha. Anunció que primero realizaría el jutsu de elemento fuego. 3. Fujin se interesó mucho cuando lo anunció, ya que no sabía que podía hacer esta etapa del jutsu. Justo después de que lo anunciara, 2 profesores de la academia se adelantaron y sostuvieron una cuerda metálica entre sus manos. Fujin estaba un poco desconcertado. ¿No es esto lo mismo que hicieron para el jutsu de elemento fuego? 2. Solo que en lugar de un profesor, 2 se presentaron. Tras hacer los sellos con las manos, levantó ambos brazos y extendió el índice y el dedo medio. Rayos de calor salieron de ambos dedos y, en cuestión de segundos, cortaron las cuerdas metálicas. Fujin pensó. ¿Eso es todo? Es lo mismo que el jutsu de elemento fuego. 2. Solo que en ese caso, podían lanzar el rayo de calor con una sola mano. Básicamente, no hay un aumento en el poder del jutsu, solo en la cantidad. Sigue siendo muy débil para un jutsu de rango C. ¡Qué extraño! ¿Acaso el jutsu se vuelve mucho más fuerte en las etapas posteriores? Continuó su prueba mostrando el jutsu bola de fuego y el jutsu dragón de fuego. Su desempeño fue excelente. En opinión de Fujin, en términos de ninjutsu, su desempeño solo era superado por el de un estudiante del clan Ataque de 5º año. Una vez finalizado el examen, los profesores comenzaron a contabilizar las puntuaciones. Nara Kiso delegó esta tarea a sus subordinados. Su trabajo terminó cuando decidió aprobar a estos 41 estudiantes. Kiso le informó a Hiruzen. Señor Hokage, estos 41 chicos han aprobado mi examen. En total, hay 1 de 3er año, 9 de 4º y 31 de 5º. Serán excelentes shinobi. Sumando los 94 que aprobaron del último curso, los resultados de este año han sido muy buenos para nosotros. Hiruzen asintió y les dedicó unas palabras amables a los shinobi de Nara. Tras sumar las calificaciones, se mostraron a todos los estudiantes. Fujin seguía en primer lugar de su clase. Le seguían Anna y luego Oka, cuya posición mejoró gracias a su excelente desempeño en el examen de graduación. Después de eso, los 41 estudiantes se reunieron frente a Hiruzen. Hiruzen sonrió y comenzó a dar otro discurso sobre la voluntad de fuego. Esta vez, hablaba con mucha más pasión, fervor y su discurso fue más intenso que cualquiera de los anteriores. Incluso Fujin se quedó un poco perplejo al ver cómo alguien podía lavar el cerebro de niños tan abiertamente, con tanto vigor y estar tan orgulloso de ello. Sin embargo, al terminar el discurso, Fujin sonrió para sí mismo pensando: voluntad de fuego, voluntad de fuego, voluntad de fuego. Ahora veamos cuánta voluntad de fuego tienes en realidad. Ja 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 ja. Después del discurso, Hiruzen dijo: Ataque Rei, Suzuki Fujin, Uchiha Mieko, den un paso al frente. Los 3 niños dieron un paso al frente y se colocaron frente a Hiruzen. Él dijo: los 3 se han esforzado mucho y han tenido un desempeño espléndido. Digan, ¿qué recompensa les gustaría recibir por su desempeño? En cuanto dijo eso, Ataque Rei dio un paso al frente. Muchos lo consideraron una grosería, incluyendo a Fujin y Mieko. A Fujin no le importó, pero Mieko hizo un puchero. Sin embargo, las siguientes palabras de Rei hicieron que todos comprendieran su prisa. Dijo: Señor Hokage, mi madre está muy enferma y los médicos que visitamos no pudieron curarla.
¿Podría usted, por favor, conseguir un buen ninja médico para que la atienda? Aunque ahora todos entendían su inquietud, surgió otra pregunta. Fujin pensó. ¿No es del clan Ataque? Claro, Sakumo lleva mucho tiempo muerto, pero su situación no debería ser tan desesperada, ¿verdad? Además, ¿no deberían tener suficiente dinero para costearlo? A menos que se necesite a alguien como Tsunade, entonces lo entiendo. Pero incluso así, no creo que Hiruzen pueda llamar a Tsunade. Kakashi también estaba visiblemente confundido. Solo unos pocos profesores y Hiruzen conocían la verdad. Hiruzen pensó. Ay, el clan Ataque se ha deteriorado mucho tras la muerte de Sakumo. Lamentablemente, Kakashi no le ha prestado mucha atención. Este chico empezó a destacar este año, así que investigué su pasado. Su padre murió en la Tercera Guerra Ninja, y su madre era una civil que ni siquiera pertenecía al clan Ataque. Por lo tanto, el clan no le ha prestado atención. Cayó enferma hace medio año y se convirtió en la motivación de este chico para esforzarse. Aunque quiero que Kakashi lidere un escuadrón de Genin, este era mi principal propósito al traerlo aquí hoy. Que tome las riendas del clan Ataque y lo devuelva a la prosperidad. Hiruzen asintió y dijo. Contrataré a los mejores médicos para que atiendan a tu madre. Luego sonrió y añadió. Sigue entrenando duro. Asegúrate de que la voluntad de fuego que hay en ti arda más que nunca. Ataque asintió con entusiasmo y prometió seguir entrenando duro. Kakashi observó al joven y decidió. Necesito analizar bien lo que está sucediendo en el clan. Hiruzen prestó atención en secreto a la reacción de Kakashi y quedó muy satisfecho. Podía ver que el clan Ataque pronto resurgiría.